El presidente Mauricio Macri expresó su solidaridad con México tras el terremoto. Lo hizo con un mensaje publicado en Twitter. El mandatario expresó su solidaridad de Argentina con México en este difícil momento y ofreció el apoyo del país luego del terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter, registrado esta madrugada en la costa de Chiapas, al sur del país, con un saldo de casi 60 muertos. Estamos en línea con Alejandro Daniel Torres Lepori, quien es jefe de Cancillería de la Embajada en México. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, de Telediario Federal, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por llamar. Le queríamos consultar inicialmente cuál es la referencia que hay en la Embajada Argentina en México sobre posibles víctimas o heridas argentinos como consecuencia de este terremoto allí. Bueno, por suerte, por el momento, no tenemos registros de víctimas fatales afectadas por el terremoto. Nosotros seguimos en contacto tanto a través de la Embajada como del Consulado con todos los organismos nacionales para ver, por supuesto, para hacer una supervisión de que ningún argentino se encuentre afectado, más allá del susto lógico que fue este sismo. Pero en principio no tenemos víctimas fatales, por suerte. Alejandro, ¿se conoce el número con precisión o estimativo de la cantidad de argentinos que residen en los estados afectados? Uno piensa en Chiapas, Tabasco, la Ciudad de México. Sí, no, por supuesto tenemos una estimación. Claro. Hay 15.000 argentinos registrados, pero nuestra estimación nos hace pensar que hay muchos más, hay unos 40.000 argentinos residentes en México, muchos de los cuales, gran parte de ellos, están tanto en Ciudad de México como en el estado de Quintana Roo, donde está Cancún, en Nuevo León, en el estado de México, que es el estado que bordea la Ciudad de México. Los argentinos en general no se encuentran, no residen en el sur. Claro, no ocupan la zona afectada por el terremoto, por lo general. Efectivamente. No descartamos de todas maneras que como son zonas turísticas, sobre todo Chiapas, obviamente, puede haber algún argentino de viaje, pero no tenemos información, y ya le digo, estamos constantemente en comunicación con los organismos competentes, no tenemos comunicación de que hasta el momento haya ningún argentino ni siquiera herido. Bien. Recién hacíamos alusión a lo manifestado por el presidente Mauricio Macri, solidarizándose con el pueblo mexicano. Hay una relación histórica entre la Argentina y México, que además ha sido el país que acunó, que contuvo durante la noche más larga, la dictadura militar, a muchos argentinos que encontraron allí el exilio. ¿Cuál es la ayuda o el mecanismo de ayuda que se comienza a estipular entre la Argentina y México a partir de lo que ha ocurrido allí? Sí, así es. Por supuesto, nosotros tenemos grandes oleadas migratorias que han encontrado en México un segundo hogar y siempre tenemos mucho reconocimiento hacia México por haber acogido a tantos argentinos con tanto desinterés. Nosotros desde Argentina hemos ofrecido la asistencia de la Comisión Cascos Blancos, que como ustedes saben es una comisión que ya tiene más de 20 años, sí, de voluntarios argentinos que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son voluntarios que trabajan y tienen una expertise en materia de asistencia humanitaria y, por supuesto, en casos de desastres naturales. Nosotros esto lo hemos ofrecido al gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Mexicana de Cooperación. Ellos nos han agradecido, por supuesto, el ofrecimiento y nos han dicho que una vez que terminen de evaluar todos los daños y de identificar las necesidades que hace falta cubrir, se volverían a poner en contacto con nosotros. ¿Se están desplegando, Alejandro, medidas preventivas en cuanto a lo que pueda llegar a suceder? Digo, la posibilidad de réplicas, de nuevas manifestaciones. Sí, bueno, durante todo el día de hoy se esperaba una réplica alta, de magnitud de alrededor de 7.1. Recordemos que el terremoto de ayer fue de 8.2 en la escala de Richter. Fue muy alto, fue muy grande, el terremoto más fuerte en los últimos 100 años de la historia de México. Todavía no ha llegado esa réplica, pero sí se han registrado alrededor de más de 300 réplicas
algunas de las cuales llegaron a 6 puntos en la escala de Richter. ¿Cómo está preparado México para lo que son este tipo de fenómenos, de terremotos, de siniestros como los que han ocurrido? Recién hablábamos con una argentina que además fue protagonista, testigo de lo que había ocurrido en 1985. Nos decía que estructuralmente la capital, el Distrito Federal, ha mejorado sustancialmente sus condiciones, pero otras zonas más vulnerables como Chiapas, por ejemplo, hoy son muy factibles de recibir graves daños cuando ocurren este tipo de hechos. Sí, así es. A partir de la experiencia trágica del terremoto de 1985, se han implementado códigos urbanísticos y de construcción en la Ciudad de México. La ciudad fue una de las más afectadas, 10.000 muertos hubo en aquella oportunidad, y por lo tanto las construcciones en la Ciudad de México cumplen con altos estándares en materia de protección y prevención sismológica. Y de hecho, probablemente haya sido esa una de las razones por las cuales no hay mayores daños que lamentar en la Ciudad de México. Pero como decía nuestra connacional, Chiapas es uno de los estados más pobres del país y probablemente no tenga la capacidad como para resistir un embate de esta naturaleza. De todos modos, el mayor efecto lo sufrió el estado de Oaxaca, que está al sur de la Ciudad de México, pero al norte de Chiapas. En el estado de Oaxaca sí se encontraron la mayor cantidad de víctimas fatales y sí se ven destrozos de muchísimos edificios. ¿Qué se dice en las voces oficiales? ¿Es posible que el número de víctimas fatales se eleve con el correr de las horas? ¿Hablan de muchos desaparecidos? Sí, lamentablemente nosotros estamos siguiendo las noticias. Hoy a la mañana comenzábamos con una cifra de 16 muertos. Ahora el Universal está informando que se ha alcanzado una cifra de 61 muertos. La mayoría de ellos de nuevo en Oaxaca, 10 en Chiapas y alrededor de 4 en Tabasco, que es otro estado del sur lindante con el Atlántico. Probablemente tengamos que lamentar más víctimas fatales, seguramente. Alejandro, le agradecemos muchísimo este contacto. En principio, la tranquilidad de saber que no hay heridos ni muertos argentinos en esta tragedia, pero el profundo dolor por lo que implica esta relación de la cual hemos hablado durante la entrevista con México, por lo que ha ocurrido con ya al menos 60 víctimas fatales en el peor terremoto de los últimos 100 años. Muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. La palabra de Alejandro Daniel Torres Lepori, el jefe de la Cancillería de la Embajada en México, en diálogo con Telediario Federal. Vamos ahora con